Hola, estamos aquí en una nueva edición de Vamos a darle una vuelta y en este caso nos acompaña Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama, que, bueno, además del cariño que la tengo y del aprecio, es una de las personas que yo creo más interesantes para hablar sobre temas ambientales en España, porque lleva participando en el Congreso de una forma u otra desde que empezó, en el CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, desde el 92, desde la primera edición. Y yo creo que tenéis una visión privilegiada, porque hay pocas entidades en España, seguramente, que tengan la capacidad que tenéis vosotros de poder hablar con todos los sectores ambientales, que os vayan contando las cosas buenas, malas, ¿no? que van viendo, y esa evolución de tantos años, ¿no? De que lleváis trabajando ya con el sector ambiental y que habéis conseguido que sea un congreso que es el punto de encuentro, ¿no? Claro, del sector. Eso es lo que se pretendió desde el principio. Fíjate que hay un grupo de físicos y biólogos que tuvieron esa chispa, ¿no? De decir, bueno, esto que se está tratando en la Cumbre de Río hay que trasladarlo a la realidad española. Había profesionales pioneros en muchos campos, en la gestión de residuos, en la gestión del agua, en la contaminación atmosférica, científicos, consultores, académicos, gente en la administración, funcionarios que estaban haciendo toda la base normativa, ¿no? de lo que es la ley ambiental desde entonces, y concibieron el Congreso como un punto de encuentro, de diálogo, para intercambiar perspectivas, posicionamientos, el papel muy importante también a destacar de las asociaciones ecologistas, reivindicando, y cada uno desde su ámbito de trabajo ir consolidando un sector ambiental. Hubo una edición en que se hablaba de que el sector ambiental existe y cuenta, ¿no? Una reivindicación que luego finalmente no se llevó a cabo, de reivindicar un CENAE para el sector ambiental, pero a pesar de no existir como tal, ¿no? En la clasificación, yo creo que cualquiera, cuando hablamos de sector ambiental, entiende de qué estamos hablando, de esa cantidad de profesionales que están trabajando por mantener la calidad de nuestro entorno en unos niveles, entre otras cosas, saludables. Sí. Además que todo lo que ha ido cambiando, ¿no? De esos primeros años, porque es verdad que ahora hay bastante debate y seguramente a lo largo de la conversación hablemos de ello, de si en estos años, ¿no? Tan convulsos que estamos viviendo está bajando o subiendo la concienciación ambiental, pero si echamos la vista atrás desde esos primeros CONAMA hasta ahora, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Todo el sector y también la ciudadanía, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, vamos a ver, lo primero es que entiendo que ya todo el mundo asume que el entorno es algo que tenemos que cuidar, que va nuestra salud en ello, que va la prosperidad de nuestras empresas, de nuestra economía, y que verdaderamente no estamos hablando de algo ajeno, es parte de nosotros. Yo en este momento, bueno, es una semana en la que ha fallecido el Papa Francisco, que yo recuerdo que puso encima de la mesa en su primera encíclica, el Laudato Si, la casa común. Bueno, pues esa visión de que esa casa común importa, yo creo que sí que ha tenido un avance fundamental. Desde CONAMA hemos visto pues, cómo a las asociaciones ecologistas, que eran los únicos que entonces estaban preocupados por esa calidad ambiental, se fueron sumando numerosas asociaciones desde el tercer sector, empezando por los sindicatos, que hemos visto cómo fueron incorporando el medio ambiente con personas muy potentes, y me quiero acordar especialmente de Joaquín Nieto, que a nivel internacional y desde el mundo sindical promovió la creación de ese concepto que hoy manejamos todos, que es el de la transición justa. Sí. Transición que no deje a nadie atrás. Bueno, poco a poco entiendo que esa concienciación ha ido calando, más de lo que nos imaginamos. Y en las encuestas se ve, pero yo recuerdo una encuesta, Roberto, que hicimos, yo creo que antes de que tú vinieras por CONAMA, y ya ha llovido, ¿no? Sí, pues no sé, en el 96 o en el 98,
A los ayuntamientos les preguntamos sobre el cambio climático, si consideraban que era un problema preocupante, si consideraban que era parte de su competencia actuar contra el cambio climático, y entonces la respuesta mayoritaria es que era un problema global del planeta que a nivel, a escala municipal, poco se podía hacer. Sí. Era un problema de organismos internacionales y como mucho del gobierno estatal. Hoy tenemos en España pues, a 7 grandes ciudades que forman parte de la misión europea de neutralidad climática 2030, de todos los colores políticos, cuando se presentan las candidaturas y se aprueban por parte de la Comisión, y una plataforma mucho mayor porque otras cuantas ciudades quisieron seguir la senda y asumir los compromisos de neutralidad climática, sí, a pesar de no haber estado en la selección previa. Así que sí, creo que sí, un panorama se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo, ahora que dices, uno de mis primeros CONAMA sería por el año 2006 y recuerdo el lema de ese CONAMA que era "preocupa que no preocupe". Además, que recuerdo que se lanzó un manifiesto. Yo creo que han sido muy acertados los lemas de los CONAMAs porque puedes ver un poco esa evolución, ¿no? Yo creo que el "preocupa que no preocupe" ahora está totalmente superado desde hace bastantes años. También llegó luego el "reto es actuar", que fue otro de los grandes lemas de CONAMA. Y yo creo que están un poco superados, ¿no? Bueno, el "reto es actuar" todavía no tanto, pero sí el "preocupa que no preocupe", ¿no? Preocupa que no preocupe, fíjate que en parte sí, porque efectivamente hay una conciencia y hay una actuación real desde todos los ámbitos de la sociedad, pero hay un puntito en el que se basa ese manifiesto, y es que el CONAMA, sabes que es a final de año, y salimos del Congreso de debatir pues, cuestiones, hemos hablado de cambio climático, de gestión de los residuos, de calidad del agua, de herramientas de comunicación ambiental, de educación ambiental, de compra pública verde. Y sales a la calle y están puestas todas las luces de Navidad, invitándonos a un periodo de máximo consumo. Ahora sería el Black Friday, pero bueno, en esas fechas aproximadamente. Verdad, sí. Y entonces nace el "preocupa que no preocupe", porque del entorno concienciado y que ve la necesidad de cambio claro que se reúne en el Congreso, en el CONAMA, sales y la sociedad sigue desbaratada, ¿no? Apostando por un consumo ilimitado, por bueno, pues una pérdida de recursos y de energía absoluta. Y nace de ahí, yo creo que vamos ganando muchas batallas, lo que no tengo tan claro es que vayamos ganando la guerra. Sí. Además que en los últimos años, y haciendo una vista ya un poco más cercanos, pero haciendo una revisión desde ese 2019, donde se celebró la COP en Madrid, que yo creo que fue uno de los puntos álgidos, ¿no? De manifestaciones enormes que como no he visto nunca sí, aquí la en sociedad España, en la calle. Hablando de cambio climático, de economía circular, de bastantes temas. Luego vino la pandemia, justo después, que yo creo que fue un corte importante, ¿no? a esta sensación, además con mucha gente joven involucrándose. Llegó la pandemia, es verdad que llegó también el Pacto Verde, ¿no? Europeo, que ha sido muy importante. Y ahora llegamos a unos años un poco también de revisión, ¿no? y de ver qué se ha hecho bien y qué no, y hacia dónde tirar, pues con el informe Draghi, bueno, este tipo el informe Letta también, todos estos cambios a nivel europeo. No sé qué opinas, además que tuviste hace poco la oportunidad de moderar una mesa organizada por el Grupo Español de Crecimiento Verde, justo hablando de todos estos temas. No sé hacia dónde crees que va ahora mismo el sector ambiental, ¿no? Sobre todo en Europa. Pues, a ver, yo diría que en Europa tenemos esas dos caras de la moneda, que es, por un lado, una oportunidad que se proyecta de industrialización, de autonomía estratégica, de seguridad, en el mejor sentido de la palabra, frente a los impactos del cambio climático, y no estoy hablando de otras cuestiones.
es una oportunidad de desarrollo importantísima para todo el continente, para toda la Unión Europea, pero en particular para España. España está muy bien situada, tiene un avance clarísimo en la integración de las energías renovables y un potencial enorme que puede servir para reactivar y modernizar nuestra industria, una industria descarbonizada, y que a nivel de tecnologías limpias se abre una oportunidad clarísima de prosperidad económica y de desarrollo. El otro lado, que no me quiero olvidar de ello, es que efectivamente el informe Draghi y todos estos informes han puesto el acento en esa recuperación económica, pero utilizando exactamente los mismos pilares que nos han llevado a esta crisis. Y a pesar de la economía circular, ya se vuelve la mirada a un extractivismo necesario para proveer de materiales, no solo críticos, pero de materiales críticos que ahora está tan en boga, a todo nuestro desarrollo. Bueno, perdemos también el pulso del cuidado por la biodiversidad. Creo que está bastante más instaurado de lo que parece, pero pierde foco en este nuevo ciclo europeo. Hay cuestiones muy preocupantes, como fue la tensión provocada por el Reglamento de Restauración de la Naturaleza y por las protestas de la agricultura, con una visión, yo creo que un poco cortoplacista y de intereses de grandes productores y no tanto del campo de los pequeños productores y de los agricultores y ganaderos que están más pegados al territorio. El territorio es una de las claves que nos ha preocupado más en la última edición del CONAMA. Hablábamos de una transición justa socialmente, pero también territorialmente. Entonces, hay un cóctel en el que hay muchas oportunidades, pero también una necesidad de hacer las cosas bien para que esa transición verdaderamente sea justa. Sí, yo creo que una de las cuestiones clave va a ser cómo comunicarlo, ¿no? Si lo estamos comunicando bien o no, en todas las cuestiones ambientales, vamos. Y yo creo que, y vosotros conocéis muchísimos proyectos en concreto, ¿no? Tanto de ciudades, pueblos o empresas que lo están haciendo bien, y seguramente muchos de ellos tengan en común que primero lo han comunicado bien, ¿no? No sé si hay... ¿Qué recomendaciones darías, ¿no? o qué se puede destacar de cosas que se están haciendo bien ahí? Bueno, yo creo que una base la podemos ver en la ciudad de Vitoria. Vitoria, que ha sido la adelantada de nuestro tiempo en la concepción de una ciudad consistente con su entorno, con su territorio y aprovechando sus recursos, a la vez que mantiene un desarrollo industrial, porque tiene industrias de primera línea dentro de su término municipal, tiene parte agraria, parte del municipio dedicada a la agricultura, es una ciudad de un tamaño que permite la proximidad. Verde también, ¿no? Es el Urúa. Efectivamente, el anillo verde, que es como la corona, ¿no? Y la parte más visible. Todo esto se gestó por un grupo de profesionales que tenían una visión clara de hacia dónde iban las ciudades internacionalmente y sabían de la necesidad de conectar la ciudad con la naturaleza, pero además de una ciudadanía activa en la que se apostó mucho por los temas de educación ambiental, por la información, transparencia a través de los centros cívicos, en distintas con talleres, con encuentros, etcétera, de la participación pública, de escuchar también a la ciudadanía, y a partir de ahí, bueno, unos medios de comunicación que son absolutamente ejemplares, porque tienen un rigor y una exigencia en la información impresionante. Todo eso es un cóctel que al final hace que, a pesar o acompañando a los distintos ciclos políticos, ha habido cambios políticos en la ciudad y, sin embargo, esa parte se ha mantenido, la parte ambiental se ha mantenido. Yo creo que eso es una fórmula que tenemos que copiar. ¿Necesitamos liderazgo político? Sí, pero ojo, que ahora en tiempos de polarización parece que como lo lidera un partido, llegará el siguiente y se lo cargará. No, necesitamos un liderazgo compartido, también de empresas, también de los líderes locales, ¿no? Necesitamos capacidad técnica para hacer las cosas bien, y se están haciendo cosas estupendas
en un montón de ciudades y necesitamos una ciudadanía activa. Sí, yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? De que hay veces que intentamos inventar constantemente cosas cuando ya hay cosas que están funcionando bien, ¿no? Sí. Y muchas veces es verdad que no porque funcione bien en un sitio va a funcionar bien en otro, pero sí que tienen muchas posibilidades de que funcione Y bien. nos gusta ver que en otros sitios ha funcionado y tomar ideas, ¿no? Inspiraciones. Sí. Ahora también esta semana se ha estrenado el documental de Hope sobre experiencias, ¿no? Que vuelven en positivo la acción climática. Y creo que es muy interesante el ver cómo se pueden hacer cosas desde las distintas escalas. Sí, además que bueno, desde el mundo de la educación ambiental siempre se ha destacado eso, ¿no? La importancia de poner en valor lo positivo, ¿no? Y ejemplos como los que ven en el documental. Sí. Y hablabas de Vitoria como ciudad verde europea, la primera que tuvimos en España. Bueno, tuvimos el año pasado a Valencia, la ciudad de Valencia. Y este año tenemos a Viladecans, ¿no? En otra categoría, ¿no? Porque es una categoría de entre 20 y 100.000 habitantes, sí. Pero es ciudad verde europea. Y qué importante que las ciudades medianas se sumen también a esta transformación. Efectivamente, Viladecans tiene un proyecto amplísimo, concertado, basado también en la participación ciudadana, con muchísima innovación y con esa apuesta de ser climáticamente neutra, pero además una ciudad verde, conectada a su territorio, etc. Y tenemos el lujo de que vamos a cerrar la celebración del Green Leaf de Viladecans en 2025 con la celebración del CONAMA local allí en la primera semana de diciembre, así que sí, estáis todos invitados. Del 2 al 4 de diciembre, Del 2 al 4 de diciembre, sí, y allí con este entorno privilegiado de acciones por la sostenibilidad, pero con la participación de un montón de ciudades que están trabajando fuertemente. Sí. Y se pondrá el foco, supongo, ¿no? Los CONAMAs locales es muy centrado en el territorio, ¿no? En lo local, que comentabas antes también, esa importancia. Eso es, en el territorio, en la ciudadanía, en las políticas mucho más cercanas, porque al final estos grandes objetivos globales no van a ser nada si no conseguimos aterrizarlos en acciones concretas, en propuestas, en políticas públicas, en productos, en acciones empresariales. La verdad es que es un mundo apasionante el cómo se está aterrizando de muy diversa forma la sostenibilidad en las ciudades españolas. Sí. Pues sí, habrá que ver ese ejemplo porque seguro que hacen un montón de cosas a lo largo del año, ¿no? En Viladecans, sí. Estar muy atento a ellos y lo que van contando, ¿no? De cómo han conseguido también ese premio que es tan importante, ¿no? Que al final solo 3 ciudades españolas han conseguido hasta ahora. Sí. Y nada, te quería preguntar también sobre... Hemos hablado un poco de participación ciudadana, comunicación. Yo creo que es uno de los grandes temas de debate también dentro del sector, ¿no? Todo lo que está viendo en los últimos años de fake news, de la complicación que tiene comunicar, por ejemplo, a través de ciertas plataformas como las redes sociales, que igual hace unos años eran bastante más amables y ahora son un poco terreno de batalla. No sé si entrar ya en otros temas como la IA, incluso, ¿no? La inteligencia artificial, lo que va a suponer a la hora de comunicar, para bien y para mal. Entonces, con todos estos temas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, lo primero es prestarles la suficiente atención. Y eso lo sabes bien porque tú, con otras personas, habéis coordinado el grupo de trabajo de comunicación ambiental durante los últimos CONAMAs, y creo que a la comunicación hay que prestarle una atención vital, tanto para entender lo que está pasando como para tenerla en cuenta como herramienta de transformación. Y en eso quería 3 cosas muy rápidas. Por un lado, el tema de la desinformación es un peligro brutal, porque la desinformación mata. Y lo hemos visto recientemente con la tragedia de la Dana en Valencia. El no tener
fuentes de información fiables, identificadas y que nos permitan actuar en consecuencia, es un peligro para todos. Por otro lado, nos hartamos de decir que se necesita una mejor comunicación, una mejor educación. En todos los grupos de trabajo de CONAMA se reivindican, pero luego a la hora de las inversiones no se apuesta por ello. Y por último, bueno, pues evidentemente las redes sociales que ya sabemos que van teniendo un interés claro y que van generando una serie de mensajes que bueno, pues, digamos que están interesados en frenar la acción ambiental. Sí, yo recuerdo, hablando del grupo de CONAMA, que se creó en 2010, el grupo de comunicación ambiental, y recuerdo los debates que teníamos entonces, ¿no? Que al final las redes sociales estaban un poco naciendo, sobre todo Twitter, Facebook en esa época, existía LinkedIn pero todavía no se usaba tanto como ahora, sobre todo para comunicar, era un poco más, un poco donde colgabas un poco tu currículum, pero no era una plataforma donde poder dialogar como ahora, ¿no? Pero claro, han cambiado tanto en estos años, desde esa primera parte donde se veía como una oportunidad muy clara para el sector ambiental para poder comunicar, para poder incluso que sea parte de esa participación pública que hemos hablado, ¿no? Pues un poco de igual a igual, poder hablar con quien quieras de todos estos temas. Pero es verdad que se ha complicado tanto en los últimos años pues eso, el tema de las fake news, mensajes falsos, que es muy difícil y lleva mucho tiempo luego revertirlo cuando hay un mensaje así. Incluso, por ejemplo, influencers, ¿no?, del sector ambiental que han denunciado, pues como Fernando Valladares, como Isabel, de Aquí la Tierra, ataques, ¿no? O AEMET como organización. Por eso digo que es muy preocupante y que tenemos que mostrar el apoyo a nuestros científicos y a los organismos de referencia, porque necesitamos fuentes fiables, necesitamos poder confiar en datos, en conocimiento que nos permitan actuar. Y en eso creo que hay que ser absolutamente rigurosos y serios y no dejar que bueno, pues, corrientes distintas de opinión puede haberlas sin ningún tipo de duda, pero no dejar que arrastren a las personas y a las organizaciones que están poniendo encima de la mesa datos científicos. Lo hablaba el otro día, fíjate, en una reunión en el Colegio de Farmacéuticos con los temas de salud, cómo se identifican las causas de una epidemia, cómo se actúa entre ellas, la importancia de los datos científicos y del rigor en esos datos para tomar acciones. Y yo creo que estamos exactamente en la misma situación. Desde el mundo ambiental no se reivindican, o sea, no es una cuestión de creencias. Lo que estás viendo son datos científicos que avalan que perder calidad ambiental lo que está haciendo es ir en contra de nuestra salud y generar un deterioro en nuestra capacidad de desarrollo. Y eso es lo que intentamos revertir. No se trata de hacer apología de ningún tipo de ideología, no, se trata de mirar en nuestro entorno, ¿no?, y trabajar en consecuencia. Yo recuerdo que en esa época de los primeros años de este grupo de trabajo, cuando estaban saliendo las redes sociales había muchas voces que decían, bueno, esto, cada uno de nosotros va a ser una especie de periodista, digamos, entre comillas, y va a poder expresar lo que quiera, pero yo creo que cada vez se ha puesto al revés, ¿no? Más de manifiesto la importancia del periodismo con mayúsculas, ¿no?, de que haya periodistas especializados por ejemplo, en temas ambientales, como los hay, como está, pues, está APIA, hay muchos periodistas que escriben sobre temas ambientales y logran, ¿no?, comunicar, ¿no?, de ese mundo científico, a veces tan complejo, a que lo podamos entender todos, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no?, el que cada vez más coja su peso. Es verdad que tiene sus problemas el mundo del periodismo también, por muchas razones,
Bueno, y que a veces la comunicación está generando grandes burbujas y luego la realidad va por otro lado. Y en esto estoy hablando, por ejemplo, del tema Trump, ¿no? Y la sensación de que las empresas están saliendo de los fondos de inversión en tecnologías limpias después de estos movimientos, ¿no? En la economía, y la realidad parece ser que no es esta, que las inversiones no están cambiando de una forma radical y que se sigue apostando por las tecnologías limpias. Entonces, a veces tenemos imágenes un poco distorsionadas con estas grandes burbujas de comunicación interesada, por decirlo así. Sí, que a veces escuchas solo de tu pequeña burbuja, ¿no? Entonces te parece como que hay algún tema en concreto que todo el mundo está hablando de ese tema y realmente igual solo es tu pequeña burbuja, ¿no? En las redes sociales. También. Pues nada, solo darte las gracias por esta charla, Alicia. Podríamos estar hablando horas sobre muchísimos temas de medio ambiente. O sea, vosotros tratáis en concreto, o sea, todos los temas ambientales, temas de agua, súper interesante. Toda la transición energética, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, bueno, todos los temas que tratáis en cada uno de los CONAMAs. En nada, seguimos la conversación, estamos terminando la publicación del último CONAMA, que saldrá ahora en el mes de junio, y que repasará todos esos grandes temas desde la realidad que viven los profesionales españoles. Y nada, continuamos entonces la conversación. Pues nada, estaremos muy atentos entonces y os invitamos a todos a participar en el siguiente programa de Vamos a darle una vuelta. Hasta luego.